Mis estimados amigos de Lección Divina con el Padre Pime, les doy la bienvenida a esta reflexión del Evangelio del domingo 11 del tiempo ordinario del ciclo B. Y este Evangelio va a ser de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios Espíritu Santo, inspirador de las Sagradas Escrituras, de los profetas, de los Evangelios, que da veracidad y cumplimiento a las palabras de Jesucristo nuestro Señor. Le pedimos a Él que abra nuestra mente para descubrir no solamente los secretos escondidos detrás de las parábolas, sino cómo nosotros podemos vivir este Evangelio y encontrar alegría plena. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio comienza de este modo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos de las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Y qué bonito es, pues, que comencemos esta palabra del Evangelio hablando como comenzó San Marcos, hablándole a la multitud, a la gente, y nos habla de la semilla y los tipos de suelo. A mis espaldas están viendo ustedes qué tipo de suelo se habla de esa semilla, de ese grano. Cuando hablamos de grano, de trigo, estamos viendo las partes que nosotros generalmente no conocemos porque no somos campesinos, al menos los que vivimos en la ciudad. Yo sí soy campesino y el primer trabajo que tuve fue sacar piedras de los campos para poder hacer que el terreno pudiera ser fértil, porque entre las piedras no se da nada. Y entonces este tipo de evangelios llegan muy bien a mi corazón. Y ahora que soy predicador y que soy encargado de una parroquia, todas estas parábolas desde el tiempo de mi catecismo me hacen reflexionar lo importante de que es la palabra del sembrador. Un sembrador que no siembra como yo aprendí a sembrar. Yo aprendí a sembrar con método, a sembrar el maíz. El que me contrató me dijo dónde poner la semilla, cómo hacerle con el pie, cómo se abre el surco, cómo se tapa con un pie y se camina con el otro, se pone la semilla, se tapa con el izquierdo y luego así sucesivamente ambos pies. Este sembrador parece que no sabe sembrar, nadie le enseñó, nomás avienta la semilla a como pueda. Y hasta hoy que reflexiono el Evangelio me doy cuenta de que en realidad no es importante el sembrador, sino la semilla que se esparce. Es semilla buena. Y Dios no escoge entre quién es digno de recibirla y quién no. Él la avienta a todos los tipos de terreno que se encuentran, porque todos tienen derecho a escuchar la palabra de Dios. Ahí está el buen sembrador. Jesucristo no dice, pues yo quiero que mi semilla de veras dé mucho fruto, por lo tanto, a los que son pedregosos o de corazón apretado, a esos no les voy a aventar, y nomás voy a buscar a la gente buena y a eso sí le voy a echar para que ellos den fruto. El Evangelio, la distribución de este Evangelio de la alegría, se avienta a ver quién la recibe. Pero la semilla tiene vida en sí misma. Es otra cosa que tenemos que reflexionar. La semilla tiene el germen de vida. Está en esa semilla, por más chiquita que sea, todo el potencial para dar vida. Entonces la palabra de Dios pide del trabajador, del seminador, del sembrador, simplemente que la aviente, que la haga accesible a esa persona, y después la semilla tiene dentro de sí misma el mismo potencial de dar vida, de que de una semilla salgan cientos de semillas, se multiplique. Yo cuando siembro los árboles en mi casa los bendigo de este modo:
crezcan y multiplíquense. Porque esas son las palabras que Dios dijo cuando creó a las plantas. Crezcan y multiplíquense. Y también a los animales. Es esa palabra que tiene el poder dentro de sí misma de crecer y de multiplicarse. No hay nada más hermoso que ver crecer una planta y llegar a ser un árbol. Pero antes tiene que pasar por un proceso. Y nuestra conversión tiene que ser un proceso calmado. No todo depende del que siembra. A veces nosotros como predicadores queremos ser efectivos y llegarle al corazón de tantas personas y contar en nuestro haber tantas conversiones, cuando en realidad el evangelio es eso. Una palabra que debemos hacer disponibles a todos los tipos de terreno. A los espinosos, a los pedregosos, a los buenos y a los arenosos. A todos los tipos. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Y dice que pasan las noches y los días. Una vez que uno ha sembrado, cálmate. El mérito no es tuyo, es de la semilla que viene de Dios. La palabra de Dios que viene de su boca, que da alimento, que da vida, que genera vida. Es el que va a hacer la transformación. Tú deja que se siembre y dale tiempo para que sola pueda producir esa vida para la cual Dios quiso que todos tuvieran. Y se hace en un proceso. Por sí sola la semilla va produciendo el fruto. ¿Cómo se produce este fruto? Dice, primero los tallos, luego las espigas, y después de los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa la mano de la hoz. O sea, hay un proceso. Antes de llegar a esto se tiene que sepultar esta semilla y dejarla ahí para que sola empiece a germinar, a salir el arbolito, después del arbolito pues ir sacando. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, se agarra la hoz. La hoz es una herramienta que sirve para cortar el tallo, para arrancar el fruto, la espiga, y separarla de lo que no sirve. Buscar el fruto y dejar la demás parte pues para los animales, para otra cosa, pero lo que buscamos es el fruto. Y en eso entra el cortar, saber cortar, y la planta sufrir ese corte. Generalmente cuando se corta el fruto de este tipo, pues ya están secas, entonces ya están muertas. Lo que hay que quitar es la vida, que es el fruto, esa semilla que nuevamente tiene el potencial de dar más vida. Hay otros árboles que dan frutos y están verdes, entonces el arrancar es pasar por ese dolor también. Nosotros, ¿cómo nos aplica eso? Somos esas plantas, esa semilla que ha fructificado y que necesita dejar ir ese fruto. ¿Para qué? Para que siga creciendo el reino de Dios. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que Fernando Armelini nos hace mucho hincapié, es el reino de Dios se siembra aquí en este mundo, en este terreno, no después de muertos, no en el reino de los cielos, sino aquí donde estamos, en las circunstancias en las que nos movemos. Y no todos vivimos en un lugar fértil, en un lugar propicio, donde todo es fácil para que demos el 100 por 1. Allí donde estás, lo que tienes que dar es fruto. Poquito, mucho, pero fructificar. Hacer que no se muera la plantita antes de tiempo. No puede haber fruto si matamos nuestra fe. Nuestra fe, por más débil que sea, es importante que tenga la posibilidad de germinar y de estar en la fe. En este caso, por ejemplo, hay personas que se preocupan de por qué nosotros no bautizamos a los niños mayores de 7 años. Bueno, a los 7 años la iglesia y en la tradición se considera que la persona entra en uso de razón. ¿Y qué es tener uso de razón? Es darse cuenta, diferenciar tu yo de los demás y saber que tú eres tú y la otra persona es la otra persona, y de que el mundo es diferente de ti y que tú entras en relación con los demás de modo consciente. Y eso se supone que es a los 7 años. A los 12 años, la tradición judía dice que ese niño es un adulto. La persona adulta no es a los 18 y 21 años como ahora, era a los 12 años. Por eso tenemos a Jesús que se va
al templo por cuenta propia. ¿Por qué? Porque ya es un adulto. No tiene que andar pidiendo permiso. Entonces tu fe está así. Y seguimos leyendo el Evangelio para que veas qué tanto uso de razón tenemos y qué tanta responsabilidad ejercemos a partir de los 12 años. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, cuando la siembra es más pequeña que las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. ¿Cómo podremos comparar a esta parábola? ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense qué bonito es volver a la mostaza, al grano de mostaza. Tenemos aquí este árbol, esta imagen del reino de Dios como un árbol, en el cual de hacer chiquita va creciendo y se convierte en ese árbol donde pueden venir a vivir los pájaros. Los pájaros son todos los pueblos que no eran Israel, todos los paganos. Entonces tenemos aquí a un pueblo de Dios que va a dar testimonio y va a tener el derecho de pertenecer, de anidar en el reino de Dios. Y son esos chiquitos, por eso la iglesia tiene esta idea o este pueblo santo de ser un árbol que acoge a las personas, a todas las personas. Esos pájaros, especialmente los cuervos que no producen nada, pueden llegar y ser parte de este bonito árbol del cual nos habla la fe. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Parábolas es el método más bonito que Jesús ha utilizado, hablar con cosas de la realidad, de otras realidades que nosotros no tenemos experiencia, que es el reino de Dios ya triunfante. Y cómo Dios está comprometido como buen campesino de que todo fructifique y que aunque sea chiquitito tenga la posibilidad de grandes cosas. Y por eso sabemos que Dios interviene por nuestro medio y nunca nos deja solos. Tenemos fe como de un granito de mostaza capaz de hacer grandes maravillas. Jesús nos seguirá hablando a lo largo del Evangelio en parábolas, pero si nos hacemos discípulos suyos, es decir, seguidores suyos de su palabra y la seguimos estudiando, nos daremos cuenta que Él también nos explicará. Y por eso tenemos esta lección divina en la cual les invito a seguir participando conmigo y les doy la bendición que será la fuerza con que Dios los hará crecer y fructificar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo.